Lo que encontré en esa caja de madera no era solo papel viejo y tinta desvanecida. Era la prueba de que mi padre había vivido una vida completamente diferente antes de que yo naciera. Cuando murió hace 3 meses, pensé que conocía todo sobre él. Era un hombre tranquilo, trabajador, que había criado a nuestra familia con la misma rutina predecible durante más de 40 años. Nunca hablaba del pasado, nunca mencionaba aventuras o secretos. Para mí, su vida había comenzado el día que conoció a mi madre, pero estaba terriblemente equivocado. Todo empezó cuando decidí limpiar el ático de la casa familiar. Era una tarea que había estado posponiendo desde el funeral, pero finalmente reuní el valor para enfrentarme a décadas de recuerdos acumulados. Entre cajas de fotografías navideñas y muebles cubiertos de polvo, encontré algo que no debería haber estado allí. Una pequeña caja de madera, pesada, con un candado oxidado que cedió fácilmente cuando la forcé con un destornillador. Dentro había 7 cuadernos, todos escritos con la letra inconfundible de mi padre, pero con una caligrafía más joven, más nerviosa. El primer cuaderno estaba fechado en 1963. Mi padre tenía apenas 24 años, 3 años antes de conocer a mi madre. La primera página me dejó helado. Si alguien encuentra estos diarios después de mi muerte, debo advertirle que lo que está a punto de leer podría destruir todo lo que cree saber sobre mí, pero también podría explicar por qué tomé las decisiones que tomé y por qué siempre he vivido mirando por encima del hombro. ¿Mirando por encima del hombro? ¿De qué estaba huyendo mi padre? Las siguientes páginas describían una vida nocturna en la ciudad que nunca había imaginado. Mi padre, el hombre que se acostaba religiosamente a las 9 de la noche y que nunca tomaba más de una cerveza en las reuniones familiares, había sido aparentemente un habitué de clubes clandestinos, un apostador compulsivo y, según sus propias palabras, alguien que conocía a las personas equivocadas en los lugares correctos. Escribía sobre encuentros en callejones oscuros, sobre dinero que cambiaba de manos en madrugadas frías, sobre una mujer llamada Victoria que sabía cosas que podrían arruinar vidas enteras. ¿Quién era Victoria? ¿Y qué tipo de información manejaba que resultara tan peligrosa? Mi padre la mencionaba con una mezcla de fascinación y terror que nunca le había visto expresar hacia ninguna persona. Victoria tiene ojos que ven a través de las mentiras. Escribía en una entrada de febrero de 1963. Me ha advertido que hay gente buscándome. Gente que no olvida ni perdona. Dice que tengo que elegir, desaparecer para siempre, o enfrentar las consecuencias de lo que hice aquella noche en el puerto. ¿Qué había pasado aquella noche en el puerto? ¿Y por qué mi padre nunca había mencionado que tuvo que desaparecer antes de formar nuestra familia? Mientras leía, comencé a entender que el hombre callado y predecible que conocía había sido en realidad alguien completamente diferente, alguien que había vivido al borde del peligro y que guardaba secretos lo suficientemente grandes como para cambiar de identidad. En una de las últimas entradas del primer cuaderno, mi padre escribía algo que me hizo cuestionar todo. Victoria me ha conseguido los documentos. Mañana dejaré de ser quien soy para convertirme en quien necesito ser. Si todo sale bien, nadie volverá a buscarme. Si sale mal, estos cuadernos serán lo único que quede de la verdad. ¿Documentos falsos? ¿Mi padre había cambiado de identidad? ¿Significaba eso que el hombre que me crió vivía bajo un nombre que no era el suyo? Mis manos temblaban mientras abría el segundo cuaderno. Necesitaba saber qué había pasado aquella noche en el puerto. Y más importante aún, necesitaba saber si el hombre al que llamé padre toda mi vida era realmente mi padre, o simplemente un extraño que había asumido una vida que no le pertenecía. El nombre que apareció en el segundo cuaderno no era el de mi padre, sino el de un completo desconocido llamado Marcus Delacroix. Pero la letra era inconfundiblemente suya. Mi padre había vivido los primeros 25 años de su vida con un nombre completamente diferente, en una ciudad diferente, con una familia diferente, y según lo que estaba leyendo, había razones muy específicas por las que tuvo que abandonar esa identidad para siempre. Marcus Delacroix
Había nacido en Nueva Orleans en 1939. Su familia tenía conexiones con el puerto, negocios que no siempre eran completamente legales. El segundo cuaderno revelaba un mundo que nunca hubiera asociado con mi padre. Contrabando, apuestas clandestinas y, lo más perturbador de todo, un asesinato que había presenciado y que podría haberlo convertido en el siguiente objetivo. La noche del 15 de marzo de 1963 cambió todo. Escribí a mi padre con una letra que parecía temblar sobre el papel. Pensé que era solo otra entrega rutinaria en el Muelle 47. Vincent me había asegurado que sería simple: recoger una caja, entregarla en el almacén de la calle Bourbon, cobrar mi parte. Pero cuando llegué al punto de encuentro, vi algo que no debería haber visto. Los hermanos Castellano estaban allí, pero no para hacer negocios. Habían venido a enviar un mensaje. Los hermanos Castellano, busqué ese nombre en mi memoria, pero no encontré nada. Sin embargo, la forma en que mi padre los describía sugería que eran personas que inspiraban un miedo genuino. Según sus palabras, eran conocidos por resolver problemas de manera permanente. Y esa noche tenían un problema que resolver con Vincent, el contacto de mi padre. Nunca olvidaré los gritos de Vincent cuando se dieron cuenta de que los había traicionado. Continuaba la entrada. Los Castellano no mataron solo por negocio, mataron para que otros vieran lo que pasaba cuando alguien se atrevía a engañarlos. Pero yo estaba allí, escondido detrás de los contenedores viendo todo, y cuando terminaron con Vincent, uno de ellos miró directamente hacia donde yo estaba oculto. No sé si me vio, pero su sonrisa sugería que sí. La descripción del asesinato era vívidamente detallada, como si mi padre hubiera revivido esa noche una y otra vez en su mente. Escribía sobre el sonido del agua golpeando contra los pilotes del muelle, sobre el olor a sal y sangre mezclándose en el aire húmedo, sobre la forma en que la luz de los faroles del puerto creaba sombras que parecían moverse solas. Pero lo más perturbador era cómo describía su propia reacción, no como horror, sino como una extraña fascinación. Hay algo hipnótico en presenciar la muerte, escribía. Vincent suplicó, lloró, prometió cosas que ya no podía cumplir, pero los Castellano trabajaron con una precisión que casi parecía artística. Me quedé allí, paralizado, no solo por el miedo, sino por una curiosidad mórbida que no sabía que tenía. ¿Esto es lo que realmente soy? ¿Alguien capaz de observar el asesinato de otro ser humano como si fuera un espectáculo? Esta revelación me hizo cuestionar no solo el pasado de mi padre, sino su carácter fundamental. El hombre que me había enseñado valores morales, que me había inculcado el respeto por la vida y la importancia de hacer lo correcto, había confesado en sus propios diarios una fascinación perturbadora con la violencia. ¿Era posible que hubiera vivido toda mi vida con un psicópata funcional? El cuaderno continuaba describiendo los días posteriores al asesinato. Mi padre, todavía Marcus Delacroix en ese momento, había comenzado a notar que lo seguían. Coches desconocidos aparecían en su vecindario. Rostros extraños lo observaban desde cafeterías cercanas a su trabajo. Los hermanos Castellano estaban cerrando cabos sueltos, y él era definitivamente un cabo suelto. Victoria apareció en mi puerta 3 días después del asesinato, relataba. Llevaba un abrigo negro y gafas de sol, aunque era de noche. Me dijo que sabía lo que había visto, que sabía que los Castellano me estaban buscando, y que tenía una propuesta que podría salvarme la vida. Pero su ayuda tenía un precio, y ese precio era más alto de lo que jamás hubiera imaginado. ¿Qué tipo de precio había exigido Victoria? Y más importante, ¿había accedido mi padre a pagarlo? Mientras pasaba a la siguiente página, una fotografía cayó desde las páginas del cuaderno. Era una imagen en blanco y negro de una mujer elegante, de unos 30 años, con ojos penetrantes y una sonrisa que parecía guardar secretos. En el reverso, escrito con la letra de mi padre, decía: Victoria Sinclair, la mujer que me dio una segunda oportunidad y me condenó para siempre. Victoria Sinclair no era solo una mujer misteriosa que ayudaba a personas en problemas. Era la dueña de una red de falsificación de identidades que operaba desde las sombras de 3 estados diferentes. Y según el tercer cuaderno,
Ella y mi padre habían tenido una relación que iba mucho más allá de un simple acuerdo comercial. Una relación que había continuado incluso después de que él se convirtiera en el hombre que yo conocía como mi padre. Victoria me explicó que cambiar de identidad no era solo obtener nuevos documentos. Escribí a mi padre en una entrada fechada en abril de 1963. Era crear una nueva historia completa, nuevos recuerdos, nuevas conexiones emocionales. Me dijo que tenía que estar dispuesto a matar a Marcus Delacroix completamente, no solo en papel, sino en mi mente. Si guardas aunque sea un pedazo de quién eras, me advirtió, eventualmente ese pedazo te traicionará y todo habrá sido inútil. El proceso que describía mi padre era fascinante y terrorífico. Victoria no solo le había proporcionado un certificado de nacimiento falso, una licencia de conducir y un número de seguridad social. Había creado un historial completo que incluía registros escolares, referencias de empleos anteriores e incluso fotografías familiares falsificadas. El nombre elegido era uno que yo conocía perfectamente, el mismo que aparecía en mi certificado de nacimiento, el mismo que había llevado con orgullo toda mi vida. El día que me convertí oficialmente en tu padre, continuaba el diario, y me di cuenta de que se estaba dirigiendo directamente a mí, como si supiera que algún día leería estas palabras. Fue el día que maté a la última parte de Marcus Delacroix que quedaba viva. Victoria me hizo memorizarme una biografía completa. Dónde había nacido, dónde había ido a la escuela, quiénes habían sido mis padres, qué trabajos había tenido. Practicamos durante semanas hasta que pude contar mi nueva historia sin dudar, hasta que los recuerdos falsos se sintieran más reales que los verdaderos. Pero ¿por qué dirigirse a mí específicamente? ¿Cómo podía saber que yo sería quien encontraría estos diarios? Mientras continuaba leyendo, comencé a entender que mi padre había planeado esto meticulosamente. Había escondido los cuadernos en un lugar donde solo yo los encontraría. Había escrito las entradas más reveladoras como si fueran cartas dirigidas a mí personalmente. Esto no era solo un diario, era una confesión póstuma planificada. El precio que Victoria exigió por mi nueva identidad no era dinero, revelaba en la siguiente entrada. Era servicio. Ella tenía una red de personas que debían favores, personas que habían recurrido a ella para esconder secretos, cambiar el pasado o desaparecer completamente. Y ahora, yo era parte de esa red. Durante los siguientes 5 años, cada vez que Victoria necesitara algo, documentos robados, información confidencial, acceso a lugares restringidos, yo tendría que proporcionárselo. Era como vender mi alma, pero con pagos a plazos. Los detalles de esos favores eran perturbadores. Mi padre había robado expedientes médicos de hospitales, había falsificado documentos legales, había ayudado a Victoria a chantajear a funcionarios gubernamentales, y en una ocasión había participado en lo que describía eufemísticamente como la desaparición permanente de un problema persistente. Aunque no daba detalles específicos, la implicación era clara. Había participado en otro asesinato. Cada favor que hacía para Victoria me alejaba más de la persona que pensé que podría llegar a ser. Escribía con una letra que se volvía más errática a medida que avanzaba la entrada. Pero también me daba una extraña sensación de poder. Sabía secretos sobre jueces, políticos, empresarios. Tenía acceso a información que podría destruir vidas o hacer fortunas. Era como una droga, y Victoria era mi dealer. La relación entre mi padre y Victoria se había vuelto cada vez más íntima. Según sus propias palabras, habían comenzado a verse no solo por negocios, sino por placer. Ella lo había introducido en un mundo de lujo y peligro que nunca había conocido. Fiestas privadas en mansiones, apuestas de alto riesgo, encuentros con personas cuyo poder se extendía más allá de lo que podía imaginar. Victoria me enseñó que la verdadera riqueza no venía del dinero, sino del control de la información, revelaba en una de las entradas más largas del cuaderno. Me mostró archivos que mantenía sobre cientos de personas, fotografías comprometedoras, documentos financieros que revelaban corrupción,
grabaciones de conversaciones que podrían terminar carreras políticas. Era como tener una biblioteca de poder, y ella era la bibliotecaria suprema. Pero había algo más perturbador en la relación. Victoria no solo controlaba la nueva identidad de mi padre, controlaba también su libertad emocional. Según describía, ella había comenzado a interferir en sus intentos de formar relaciones genuinas, saboteando citas, amenazando a mujeres que se acercaban demasiado a él. Era como si no pudiera tolerar que tuviera una vida independiente de ella. En 1968 conocí a tu madre, escribía, y sentí que mi corazón se aceleraba. Era diferente a todas las mujeres que había conocido. Genuina, honesta, incapaz de mentir incluso para evitar lastimar sentimientos. Victoria se dio cuenta inmediatamente de que esta mujer representaba una amenaza para su control sobre mí, y lo que hizo para separarnos casi destruyó todo. La amenaza que Victoria representaba para la relación entre mis padres no era solo psicológica. Había sido físicamente peligrosa, y mi madre nunca supo cuán cerca había estado de convertirse en una víctima más de los secretos del pasado de mi padre. El cuarto cuaderno revelaba una guerra silenciosa que se había librado durante los primeros años del matrimonio de mis padres, una guerra en la que mi madre había sido un peón inconsciente en un juego de poder que podría haberle costado la vida. Victoria apareció en nuestro apartamento una semana después de que le propusiera matrimonio a tu madre. Escribí a mi padre con una letra que parecía temblar de ira o miedo. No había venido a felicitarme. Había venido a recordarme que mi vida, mi identidad, mi capacidad de existir como una persona libre, dependían completamente de su silencio. «Puedes casarte con ella», me dijo mientras examinaba las fotografías de nuestra boda que habíamos dejado sobre la mesa de la cocina. «Pero recuerda que yo puedo convertirla en viuda en cualquier momento que decida que ya no eres útil». La descripción que mi padre hacía de esa confrontación era visceral. Victoria no había venido sola. Había traído a dos hombres que mi padre reconocía de su pasado en Nueva Orleans. Hombres que trabajaban para los mismos círculos que habían matado a Vincent. El mensaje era claro. Su nueva vida, su nueva identidad, su felicidad recién encontrada, todo podía desaparecer con una sola palabra de ella. Tu madre notó que algo había cambiado después de esa visita. Continuaba la entrada. Comencé a despertarme en medio de la noche, revisando las cerraduras, mirando por las ventanas. Instalé sistemas de seguridad que ella pensó que eran excesivos para nuestro barrio tranquilo. Le dije que había tenido algunos problemas en el trabajo, pero la verdad era que Victoria había comenzado una campaña sistemática de intimidación que incluía llamadas telefónicas silenciosas a las 3 de la mañana y flores muertas dejadas en la puerta de nuestro apartamento. ¿Flores muertas? Recordé vagamente que mi madre había mencionado una vez, años atrás, que durante los primeros años de su matrimonio habían tenido problemas con un admirador obsesivo que les enviaba regalos extraños. Nunca había prestado mucha atención a esa historia, pero ahora entendía que no había sido un admirador desconocido. Había sido Victoria, marcando su territorio como un depredador. El cuaderno revelaba que Victoria había escalado sus tácticas cuando se dio cuenta de que las amenazas sutiles no estaban funcionando. Había comenzado a seguir a mi madre, aprendiendo sus rutinas, identificando momentos en los que estaba vulnerable. En una ocasión, había enviado a uno de sus asociados a accidentalmente chocar contra mi madre en el supermercado, lo suficientemente fuerte como para lastimarla, pero no lo suficiente como para requerir hospitalización. Cuando tu madre llegó a casa esa tarde con el brazo morado y me contó sobre el accidente en el supermercado, supe que Victoria había cruzado una línea. Escribí a mi padre. Ya no se trataba solo de controlarme a mí, ahora estaba dispuesta a lastimar a una persona inocente para mantener su poder sobre mí. Esa noche tomé una decisión que cambió todo. Iba a matar a Victoria Sinclair. La planificación del asesinato ocupaba las siguientes 10 páginas del cuaderno. Mi padre describía una meticulosidad que era tanto impresionante como aterradora.
Había estudiado las rutinas de Victoria durante meses, había identificado sus puntos vulnerables, había conseguido un arma sin registro y había elegido un lugar y momento que le permitirían crear una coartada perfecta. Victoria tenía una debilidad, revelaba en una entrada fechada en diciembre de 1969. Le gustaba sentirse superior. Le gustaba jugar con la gente como un gato juega con un ratón antes de matarlo. Sabía que si le pedía una reunión, si le suplicaba que dejara en paz a tu madre, no podría resistir la oportunidad de humillarme una vez más. Era predecible en su crueldad, y esa predictibilidad iba a ser su perdición. El plan era elegante en su simplicidad. Mi padre había programado la reunión para una noche lluviosa, en un restaurante del centro de la ciudad, un lugar público, donde habría suficientes testigos para confirmar que habían cenado juntos, pero lo suficientemente ruidoso como para que nadie pudiera escuchar su conversación. Después de la cena, la habría convencido de caminar con él hacia su coche, estacionado en un callejón lateral donde las cámaras de seguridad tenían ángulos muertos. Llevaba el arma en el bolsillo interior de mi abrigo. Describía con una precisión casi clínica. Un revólver pequeño, fácil de ocultar, fácil de disparar a quemarropa. Había practicado el movimiento docenas de veces frente al espejo. Sacar el arma, apuntar, disparar, todo en menos de 3 segundos. Victoria nunca sabría lo que la había matado. Pero cuando llegué a la página siguiente, encontré algo completamente inesperado. En lugar de la descripción del asesinato que esperaba leer, había una sola línea escrita con letra temblorosa. Victoria no vino a la cena. En su lugar, vino tu madre. ¿Mi madre había ido a la cita? ¿Cómo había sabido Victoria sobre el plan de mi padre? ¿Y qué había pasado en ese callejón oscuro cuando mi padre se encontró frente a frente con la mujer que amaba en lugar de la mujer que planeaba matar? Las siguientes páginas del cuaderno habían sido arrancadas, dejando solo bordes dentados y manchas de lo que parecía ser sangre seca. Las páginas arrancadas no habían sido destruidas. Las encontré cosidas dentro de la cubierta del 5.º cuaderno, como si mi padre hubiera querido esconderlas incluso de sí mismo, pero no hubiera podido deshacerse de ellas completamente. Lo que revelaban era más perturbador que todo lo que había leído hasta ese momento. Mi madre no había sido una víctima inocente en la guerra entre mi padre y Victoria. Había sido una participante activa, y su participación había requerido un sacrificio que había definido el resto de nuestras vidas familiares. Tu madre sabía exactamente quién era yo cuando me conoció. Comenzaba la primera página rescatada, escrita con una letra tan pequeña que tuve que usar una lupa para leerla. No fue una coincidencia que nos encontráramos en esa biblioteca. Victoria la había enviado para seducirme, para convertirse en mi punto débil, para tener un control total sobre mis emociones y decisiones. Tu madre era un agente de Victoria desde el principio, entrenada para enamorarme y luego usar ese amor como una cadena invisible. Esta revelación golpeó como un puñetazo en el estómago. Todo lo que había creído sobre el amor romántico entre mis padres, sobre cómo se habían conocido, sobre la autenticidad de su relación, era una mentira cuidadosamente construida. Mi madre, la mujer que me había criado con valores de honestidad y transparencia, había vivido una vida completa basada en el engaño. El problema para Victoria, continuaba mi padre, fue que tu madre era demasiado buena en su trabajo. No solo logró que me enamorara de ella, ella se enamoró de mí genuinamente, y cuando Victoria le ordenó que me traicionara de maneras que podrían haberme matado, tu madre se rebeló. Esa rebelión casi nos costó la vida a los dos. La noche de la cena planeada, Victoria había descubierto las intenciones asesinas de mi padre a través de mi madre. Pero en lugar de cancelar la reunión o enviar a sus matones para eliminarlo, había ideado un castigo más cruel. Había obligado a mi madre a tomar su lugar en la cena sabiendo que mi padre tendría que elegir entre matar a la mujer que amaba o abandonar para siempre cualquier esperanza de libertad. Cuando vi a tu madre entrar al restaurante esa noche, escribí a mi padre,
llevando el mismo abrigo rojo que Victoria había descrito en su llamada telefónica. Entendí inmediatamente lo que estaba pasando. Victoria había convertido mi plan de asesinato en una prueba de lealtad. Si mataba a tu madre, demostraría que estaba completamente bajo su control. Si no la mataba, me convertiría en un traidor que merecía ser eliminado. La descripción de esa cena era dolorosamente detallada. Mi madre había llegado sabiendo exactamente lo que mi padre había planeado hacer, pero también sabiendo que Victoria tenía francotiradores apostados en edificios cercanos, listos para matarlos a ambos si no seguían el guión que ella había preparado. Habían tenido que actuar como una pareja normal teniendo una cena romántica, mientras cada uno sabía que el otro sabía que era una representación teatral con consecuencias mortales. Tu madre me susurró, mientras fingía reírse de algo que había dicho, relataba mi padre. Victoria quiere que nos matemos el uno al otro. Dice que si sobrevivimos a esta noche, si demostramos que podemos seguir órdenes incluso cuando van contra nuestros instintos más básicos, nos dejará vivir como una familia normal. Pero hay una condición. ¿Qué condición había impuesto Victoria? La respuesta estaba en la siguiente página, y explicaba uno de los misterios más grandes de mi infancia. ¿Por qué mis padres nunca habían tenido más hijos después de mí, a pesar de que ambos habían expresado el deseo de tener una familia grande? La condición era que cualquier hijo que tuviéramos sería también propiedad de Victoria, revelaba mi padre. Ella quería crear una segunda generación de agentes, niños criados desde el nacimiento para ser leales a ella, para continuar su trabajo cuando ella ya no estuviera. Tu madre y yo tendríamos que criar a nuestros hijos, pero Victoria se encargaría de su verdadera educación. Eso significaba que yo había sido entrenado como un agente sin saberlo, que mis intereses, mis habilidades, incluso mi personalidad, habían sido moldeados por Victoria para servir a sus propósitos. Comencé a recordar aspectos extraños de mi infancia. Las lecciones de idiomas que mis padres habían insistido en que tomara, las clases de artes marciales que había odiado pero que no me habían permitido abandonar, los viajes familiares a ciudades específicas donde siempre visitábamos lugares que no parecían tener importancia turística. Desde que naciste, continuaba la confesión de mi padre, Victoria ha estado observándote, evaluándote, preparándote para un futuro que ni tu madre ni yo podíamos cambiar. Cada maestro que has tenido, cada amigo cercano que has hecho, cada oportunidad académica o profesional que se te ha presentado, todo ha sido cuidadosamente orquestado por ella. Incluso ahora, mientras lees estas palabras, estás siguiendo un plan que ella diseñó hace décadas. La implicación era aterradora. Si todo en mi vida había sido planificado por Victoria, si cada decisión que había tomado había sido realmente una ilusión de libre albedrío, entonces, ¿quién era yo realmente? ¿Era posible que incluso mi decisión de limpiar el ático y encontrar estos diarios hubiera sido predicha y manipulada? Tu madre y yo hemos vivido los últimos 30 años sabiendo que cada día podría ser el último. Escribí a mi padre en la entrada final de las páginas cosidas. Victoria nos ha permitido criar a una familia, tener momentos de felicidad genuina, crear recuerdos hermosos juntos, pero siempre con la comprensión de que todo podría desaparecer si nos salimos del camino que ella ha trazado para nosotros. Y ahora que estoy muriendo, ahora que mi utilidad para ella está llegando a su fin, ha llegado el momento de que tú tomes mi lugar. Victoria Sinclair no había muerto. Había estado esperando pacientemente durante más de 30 años a que yo fuera lo suficientemente mayor para continuar el trabajo de mi padre. Y según la carta que encontré pegada dentro de la contraportada del último cuaderno, fechada apenas 2 semanas antes de la muerte de mi padre, ella ya había comenzado a contactarme de maneras que no había reconocido como manipulación. Mi querido sucesor, comenzaba la carta, escrita con una caligrafía elegante que no reconocía pero que inmediatamente supe que era de Victoria. Si estás leyendo esta carta, significa que tu padre ha completado su servicio y ha pasado exitosamente el testigo a la siguiente generación. Probablemente pienses que encontrar estos diarios fue idea tuya.
una decisión espontánea de limpiar el ático de la casa familiar. Pero cada paso que has dado durante las últimas semanas ha sido cuidadosamente orquestado para llevarte exactamente a este momento. Mientras leía, comencé a recordar las extrañas coincidencias de las últimas semanas. El contratista que había venido a evaluar el ático y había mencionado casualmente que había visto cajas interesantes allá arriba. La conversación con mi vecina sobre la importancia de preservar los recuerdos familiares. Incluso el destornillador que había usado para abrir la caja había aparecido misteriosamente en mi coche el día anterior, aunque no recordaba haberlo puesto allí. Has demostrado exactamente las cualidades que busco en mis colaboradores, continuaba Victoria. Curiosidad insaciable, capacidad para manejar información perturbadora sin colapsar emocionalmente, y más importante, la habilidad de mantener secretos incluso cuando esos secretos desafían todo lo que creías saber sobre tu propia vida. Tu padre eligió bien cuando decidió contarte la verdad de esta manera. La carta revelaba que mi padre no había muerto de causas naturales, como habíamos creído. Había sido envenenado lentamente durante los últimos 6 meses de su vida. Un proceso que Victoria describía como una transición suave hacia la inevitable transferencia de responsabilidades. Mi madre sabía sobre el envenenamiento, había participado en él, administrando las dosis diarias que gradualmente habían debilitado el corazón de mi padre hasta que parecía un fallo orgánico natural. Tu madre ha sido una actriz excepcional durante estos últimos meses, escribía Victoria con lo que solo podía describir como admiración profesional. Su dolor en el funeral fue genuino, pero también sabía que era necesario para mantener la fachada. Ella entiende, como tu padre entendió, que nuestro trabajo requiere sacrificios personales que las personas normales no pueden comprender. Mi madre había asesinado a mi padre, y lo había hecho sabiendo que después tendría que fingir dolor y luto en su funeral. Comencé a recordar detalles de los últimos meses. Cómo mi madre había insistido en preparar personalmente todas las comidas de mi padre. Cómo había rechazado mi ayuda cuando ofrecí contratar